Bueno, lo primero que tengo que decir en esta conferencia es que el título eh, es demasiado grande para lo que yo voy a discutir, ¿verdad? Africanos y afrodescendientes en la historia de Costa Rica implica demasiadas dimensiones, historias, biografías de personas, periodos, mucha de información que todavía no hemos sistematizado, que tiene que ver con historias de comunidades, con historias de personas específicas. Y me gustaría que sirviera esta conferencia para invitar a todas las personas a que empezaran el trabajo para descubrir o redescubrir toda esta multiplicidad y dimensiones que implican pensar lo africano y la afrodescendencia en la historia de Costa Rica. Además, pues, como decía la señora directora, esta conferencia se enmarca en dos espacios temporales del año que nos obligan a repensar no solo la historia de la afrodescendencia, sino la propia historia de lo nacional o de lo que conocemos Costa Rica, y también las implicaciones y las responsabilidades que implica eso en el marco de proyectos políticos como la democracia o como la república, que tiene que ver directamente con la reflexión del mes histórico de la afrodescendencia y el 31 de agosto, el Día de la Persona Negra y la cultura afrocostarricense, ¿verdad? Para comenzar, quisiera proponerles este concepto, Afro-Costa Rica como Costa Rica. ¿Por qué es importante este concepto? Porque casi siempre se tiende a pensar la afrodescendencia como si fuera algo separado de la historia, ¿verdad? Y yo hoy les voy a plantear algo diferente. El primero de esos puntos es que no existe ni ha existido un concepto político o geográfico de algo llamado Costa Rica sin afrodescendencia. Ni en el periodo colonial, ni en el periodo republicano, ni en el periodo de formación del Estado-Nación. Es imposible pensar lo que pensamos como Costa Rica, como concepto, como país, sin afrodescendencia. El segundo punto es este. No podemos pensar el concepto de historia en América Central, particularmente en Costa Rica, y diría en el mundo, o sea, del sistema mundo, de la modernidad, sin la afrodescendencia. No es algo aparte, es algo estructurante de los estados-nación contemporáneos, del mundo moderno contemporáneo, de sus alcances, de sus límites y del propio concepto de historia global contemporáneo. O sea, no podemos separar la afrodescendencia de eso, no podemos crear una visión separada de una cosa que se llama Costa Rica y otra que es la afrodescendencia que tuvo un influjo en Costa Rica. Eso sería un error. Cuando pensamos el propio concepto de Costa Rica, el propio concepto de América Central, la propia existencia de ese espacio que comenzamos a llamar como un espacio político, geográfico, que empezamos a datar, que empezamos a documentar, tenemos que pensar obligatoriamente en la afrodescendencia. No hay una fuera de esa relación. Y el tercero, que me parece muy importante, es el que tiene que ver con pensar la afrodescendencia como un componente central de conceptos centrales en la vida costarricense, como son la democracia y la propia ciudadanía. No hay una fuera. Para pensar la ciudadanía y para pensar la democracia en Costa Rica, hay que pensar en la afrodescendencia. No se puede pensar aparte.